Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Hablemos de Homeschool. Y estamos viendo la importancia de leer, la lectura. Ya vamos en la tercera sesión, vamos a echar un pequeñito repaso, hacer un pequeñito repaso de las dos anteriores lecciones. En la primera lección dijimos que es muy importante escoger muy buenos libros para leer, ya que los libros edifican y forman el carácter de nuestros hijos, de los niños. Entonces, ¿qué clase de lectura escogemos? Vimos nuestro estándar debe ser Filipenses 4, donde dice 4:8, donde dice que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo noble, todo lo justo, todo lo que tiene virtud, que en esto tenemos que pensar. Entonces, cuando vamos a escoger los libros de nuestros hijos, tenemos que escoger que tengan excelencia en sus ideas. También leímos Romanos 15:4, que nos dice que las cosas que se han escrito es para nuestra edificación. Las buenas cosas que nosotros escogemos edifican la vida de nuestros hijos. Y hoy vamos a leer 1 Corintios 10:11, que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y están escritas para amonestación, dice. Entonces, la lectura, Dios nos dio esa habilidad de poder leer, de poder razonar, de poder pensar, porque esto forma las ideas, y las ideas forman el carácter, lo que nosotros somos. Entonces, en cierta manera somos lo que leemos. Y en la clase de literatura, decimos que literatura es aprender de los libros. Podemos leer por entretenimiento, y sí tenemos que leer muchos libros, pero en la clase de literatura con nuestros niños en casa, tenemos que seguir una disciplina para que estas ideas que tienen los libros, profundizarlas y realmente se hagan vida en cada uno de nosotros, y especialmente en los niños, que es los que estamos formando. Entonces hablamos de esto, de la importancia de leer buenos libros. En la segunda sesión hablamos de lo importante también que antes de empezar a leer el libro, hablemos de el autor. Y para eso presentamos un cuadro para estudiar individuos claves. Y nosotros estuvimos estudiando pues el libro, el individuo Alice Dalglish, que ella es la autora del libro que vamos a estar estudiando. Entonces, antes de empezar a leer y correr por el libro, meditemos un poquito de quién fue la autora, cómo Dios la usó, y para eso usamos, entonces ya dijimos, estas casillas. En esta casilla, en la primera parte, nos dice su historia, el tiempo que ella nació, el lugar donde nació, la mano de Dios en su vida cuando era niña. Entonces, recordamos que Alice, ella nació en las Islas Antillanas, que hoy son parte de Trinidad y Tobago. Hablamos también de que ella, después sus padres viajaron a Estados Unidos y vivieron allí en Connecticut. También dijimos de ella, la segunda casilla, las influencias que ella tuvo. Entonces, aquí en la segunda casilla hablamos que ella, las influencias que tuvo a través de su mamá, de su papá, de los libros que leyó. Cuando hacemos un individuo clave, ¿qué le influenció a ella? Entonces, de la biografía que nosotros hicimos este estudio, sacamos cosas claves que nos dicen quién le influenció a ella. Entonces, esta es la segunda parte. Dice, su padre le leía en voz alta. Su padre le regaló un lapicero. Habían muchos libros alrededor de su casa. A ella le gustaba escribir. Entonces, esto lo hacemos en la segunda. Las cosas por las cuales ella fue influenciada. La tercera casilla, vamos a ver el carácter que se fue formando en ella. Entonces, se habló que a ella le gustaba escribir, que le gustaba leer y que amaba a los niños. Por eso Dios la usó para escribir buenos libros. Entonces, la cuarta casilla nos habla de su contribución, el impacto que hizo en la sociedad donde ella vivió. Entonces, ella escribió 40 libros. Todos son clásicos de literatura que se usan en muchas naciones, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, para estudiar el autor pueden seguir
este ejemplo, este cuadro que nos ayuda mucho a saber un poco del autor. Ahora sí, vamos a empezar nuestro libro. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, empezar a estudiar un libro? No vamos a estar tan afanados a qué hora vamos a terminar el libro. Recuerden que podemos leer una cantidad de libros sin pasar por todo este proceso, pero en la clase de literatura, si queremos que nuestros niños aprendan a analizar y a interiorizar lo que leen, entonces vamos a estar despacio a ayudarles a ellos a entender los elementos claves en la literatura. Entonces nosotros vamos a trabajar este primer capítulo hoy, vamos a buscar el escenario donde se realiza la historia, vamos a mirar la trama, o sea, los sucesos, los eventos que pasan en este primer capítulo, vamos a ver los personajes principales de este capítulo, vamos a ver el tema que encierra, una oración que encierra todo el tema del primer capítulo, las ideas principales, la providencia de Dios. Entonces, cuando nosotros enseñamos la clase de literatura, no tenemos que tener afán por terminar el libro, sino hacer que los niños, ayudar a los niños que entiendan el proceso de cómo estudiar un libro. Y no importa que se tome 6 meses, 7 meses en un libro, cuando estamos en la clase de literatura, porque el niño tiene que estar razonando, interiorizando, para que después cuando él va a estudiar el libro lo pueda hacer por sí solito. Entonces vamos a leer el primer capítulo del libro El coraje de Sarah Noble. Ya dijimos que ella fue que vivió en el tiempo de la colonia, lo dijimos en la otra sesión, y que ella viajó con su padre para ir a ayudarle a construir la casa, el lugar donde irían a traer toda la familia. Entonces el capítulo 1 dice: Noche en el bosque. Sara descansaba bajo un árbol acostada sobre una manta. A su alrededor todo estaba oscuro, pero entre las ramas podía ver una estrella brillante. Su presencia resultaba tranquilizadora. La noche de primavera era fresca y Sara se arropó con su cálida capa. Aquello también resultaba tranquilizador. Pensó en su madre cuando le había envuelto en aquella capa el día que su padre y ella habían emprendido aquel largo y duro viaje. Ten valor, le dijo su mamá mientras abrochaba la capa por debajo de la barbilla de Sara. Debe ser valiente, Sara. En verdad, Sara necesitaba ese valor, porque su padre y ella iban a adentrarse en las tierras salvajes de Connecticut para construir una casa. Aquella era la primera noche que pasaban en el bosque. Las otras noches habían llegado a algún campamento. Tomás, el caballo marrón, estaba atado cerca de allí y dormía de pie. El padre de Sara estaba sentado apoyándose contra un árbol con un rifle sobre las rodillas. A veces daba una cabezada, pero Sara sabía que si le llamaba se despertaría. De pronto sintió una gran necesidad de oír su voz y aunque no pudiera ver su cara, escuchó un sonido muy extraño que venía debajo de un árbol cercano. Un búho, Sara, te está dando las buenas noches. Otro sonido más largo y agudo. ¡Au! Padre, es un zorro, Sara. No es mayor que un perro. Está llamando a su pareja. Sara cerró los ojos e intentó dormir. De pronto se escuchó un sonido que le hizo abrirlos e incorporarse de un salto. ¡Padre! Sí, Sara, es un lobo, pero tengo el rifle y estoy despierto. Padre, no puedo dormir. Cuéntame cosas de nuestra casa. ¿Qué puedo contarte, Sara? Lo que quieras, si es sobre nuestra casa. Ahora el aullido del lobo se oía un poco más lejano. ¿Recuerdas, Sara, el día que llegué a casa para hablaros de la tierra que había comprado? Estabas meciendo al bebé en su cuna y el bebé no se dormía. Y tu madre dijo: sabes que no puedo llevar al bebé en un viaje tan largo. Es una niña tan pequeña y no está muy fuerte. Sara veía a su madre menuda y preocupada inclinada sobre la cuna, alborotando y cacareando como una gallina con su polluelo. El lobo estaba más lejos, pero aún se le oía. Sí, y tú dijiste. Yo dije: Padre, yo iré contigo para prepararte la comida. Sí, fue una bendición que Dios me diese hijas, además de hijos, exclamó John Noble, y una de ellas con 8 años cumplidos ya, y es toda una cocinera. Porque Mary no quería venir, ni Hannah tampoco.
No, dijo Sara, con una voz un poco soñolienta. Hannah no quería venir, ni Mary. Es estupendo que me guste cocinar, pero de pronto se sintió muy sola. Echaba de menos a su madre y a su gran familia de hermanas y hermanos, John, David, Stephen, Hannah, Margaret, que tenía 3 años, y el bebé. Pero, ¿y ella de verdad sabría cocinar? Nunca había hecho una tarta. A lo mejor no necesitaban tartas aquí en tierras salvajes, pero debe ser valiente, Sara Noble. Y agarrando con fuerza su pliegue y su cálida capa, Sara se durmió. Ahora el lobo estaba muy lejos, pero Tomás, que había levantado la cabeza en cuanto lo oyó, aún estaba con las orejas tiesas escuchando. El padre de Sara estaba allí sentado, preguntándose si había hecho bien en traer a aquella niña a las tierras salvajes. Cuando las primeras luces de la mañana se colaron por entre los árboles, él aún estaba despierto. Entonces, este es el primer capítulo. Y junto con los niños vamos a hacer pues las preguntas para saber el escenario, cuál era el escenario. Y los niños pueden, si son pequeños, pueden pintar, pueden dibujarlo, pero si son grandes pues ya pueden escribir el escenario. Entonces habla del bosque, habla que era de noche y que era primavera. Eso nos habla en el primer párrafo. Luego vamos a mirar la trama. ¿Qué es la trama? Le podemos explicar que son eventos importantes que pasan en los capítulos que leemos. Entonces, en la trama aquí era que ellos habían hecho un largo viaje entre la jungla y que iban a construir la casa para la familia, y que Sara trataba de dormir cerrando sus ojos, pero el ruido le hacía que abriera sus ojos y que sintiera miedo y que llamara a su padre. Entonces esa es la trama principal de lo que pasa en el capítulo. Vamos preguntando a los niños, ellos van sacando sus conclusiones, cuáles eran los personajes importantes. Habla del padre, habla de Sara, habla de Tomás, aunque él no es una persona, es un animal, pero era parte importante en ese capítulo y en ese viaje también. Hablamos del tema. El tema es el significado que la autora quiere darle a ese capítulo. Entonces, ahí, ¿qué es lo más importante? Si hemos repetido, Sara tenía que tener valor, tenía que tener coraje. Y ideas principales. En un capítulo se puede ir mucho tiempo porque vamos a desmenuzar las ideas. Entonces, las ideas principales son las que van formando el cuerpo de lo que nosotros le queremos enseñar al niño. No vamos a estar leyendo solamente por leer. ¿Qué ideas principales se quedan en la mente y en el corazón del niño? Entonces, en una siguiente sesión vamos a hablar de esto. Vamos a trabajar por lo menos la paternidad, qué es un padre, cómo era el padre de Sara, el carácter del padre de Sara. Vamos a estudiar el carácter de Sara, sus cualidades internas y externas. Vamos a estudiar algunos conceptos como el amor por el hogar, el amor por la familia que ellos sentían. Esta frase que él dijo, los hijos son una bendición. Entonces vamos a ver en cada capítulo la providencia de Dios, cómo Dios estaba ahí en esa situación que ellos estaban viviendo. También vamos a mirar el estilo del autor. Sabemos que es una narración sencilla, muy descriptiva y a veces jocosa. Por lo menos cuando estaba la mamá con el niño, ella hace una comparación con una gallina, con su pollito. También podemos involucrar vocabulario. En la anterior sesión nosotros hablamos que era coraje, que estamos hablando del libro, y miramos que el diccionario Nueva Western 1828 nos dice que coraje es tener valor, es un estado de la mente, es como una decisión que uno toma, ¿no? Y también dijimos que vamos a mirar la cita bíblica que nos da Noah Webster sobre el temor, y vamos a mirar que en Deuteronomios 31:8 fue la cita que nos dio él. Podemos escoger alguna otra que hable sobre el temor, pero esa dice, ten coraje y tenga valor, no temas, el Señor marchará frente a ti, era el versículo. Entonces los niños van asociando lo que está viviendo Sara, lo que nosotros un día podemos vivir. El principio es Dios cuida de nosotros. Vamos a ver un principio, Dios cuida de sus hijos. Y esto es a largos rasgos para nosotros estudiar los elementos de literatura, los elementos de lo que estamos leyendo. En la siguiente sesión vamos a ver más detalladamente cómo estudiar los personajes,
cómo estudiar una idea principal, un concepto, y vamos a enmarcarlo para poder que sirva como guía para usted como padre pueda disfrutar con los niños la lectura y no solamente leer, pero que esa lectura forma el carácter de lo que es nuestros hijos, las decisiones que ellos toman, porque ellos se van a enfrentar a decisiones y mucho lo que leyeron y lo que razonaron es lo que ellos van a hacer. Recuerden que nuestras ideas forman nuestro carácter. Si tenemos ideas buenas, pues nuestro carácter va a ser bueno. Entonces, nosotros hemos estudiado en nuestra programa que tenemos de homeschool, hemos estudiado con los padres y con los niños algunos clásicos de literatura como Heidi, Pinocho, El progreso del peregrino. Empezamos a estudiar las crónicas de Narnia, los libros de C.S. Lewis, y tenemos muchos recursos para ayudarles a ustedes como padres si ya sus niños son más grandecitos y necesitan trabajar en otros libros. Juventud con una Misión tiene varios libros como Los Héroes de la Fe. Aquí tengo uno, a ver si lo tengo aquí, Héroes de la Fe. Entonces estos libros ya vienen con su guía que le ayuda al padre a seguir capítulo por capítulo cómo estudiarlo de tal manera que lo razonen y los niños estén aprendiendo cómo estudiar realmente un libro. Bueno, creo que es todo por esta sesión. Gracias por su atención y cualquier pregunta pueden hacerlo en el interno, le estaremos contestando. Entonces los esperamos en la próxima sesión de Hablemos de Homeschool. Que Dios les bendiga.